Lean bien lo que a continuación les voy a contar. No vaya a ser que en algún momento les llegue a suceder lo mismo, porque es bien cierto aquel dicho sobre el asunto ese del karma. Me acuerdo muy bien que a mí nada me importaba en absoluto. Vivía complaciendo mis propios placeres sin importarme los demás. A veces dañaba a gente buena de mi alrededor, sobre todo a las mujeres que en verdad me querían. Bueno, desde niño desarrollé una obsesión por no querer gastar mi dinero. Si me daban unas monedas, las guardaba, y prefería gastar el dinero de mi único hermano. Con el tiempo, al ir creciendo, eso nunca se me quitó, y ya convertido en adulto, trataba de gastar lo menos posible en cosas que pensaba eran innecesarias. Trataba de economizar siempre en todo: alimento, calzado y en la ropa para vestir. Había tiempos en que solo usaba 3 mudas de ropa, y mis amigos y conocidos llegaban a cuestionar por qué no me compraba nada. Bueno, en ese tiempo no les daba ninguna explicación, solo les contestaba: no necesito esto o aquello. Al pasar el tiempo, comencé a cortejar a las chicas de mi edad. Algunas eran demasiado atractivas, y bueno, yo no estaba mal físicamente, solo un poquito gordito, pero no se me notaba tanto. Tardé un poco para invitarlas a salir, porque la verdad no deseaba gastar un peso en alguna cita. Pero pues las ansias por experimentar el cariño de una mujer me hicieron tratar de acercarme a ellas. Bueno, en mis primeras citas llevaba lo limitado. Por lo regular íbamos a tomar un helado o un refresco, lo cual venía siendo lo más barato. En algunas ocasiones solo platicaba con las chicas que invitaba a salir, y hasta allí las regresaba a su casa caminando. Eso fue durante un buen tiempo. Algunas veces yo era criticado por mis amigos. No seas codo con las viejas, estos me decían. Sin embargo, yo no podía gastar más dinero con ellas, porque ni siquiera lo hacía para mí. No me importaron las opiniones de mis amigos. Aunque siempre me reclamaban, llegó el momento en que ya no lo hicieron. Y creo yo que quizás se acostumbraron a mi forma de ser, porque de ninguna manera yo iba a cambiar. Con el paso de los años cumplí 28. En ese momento me cambié de ciudad, porque me ofrecieron un trabajo nuevo. Yo había estudiado administración de empresas, pero no culminé la carrera, y aunque no tenía un título, me contrataron con base en mis habilidades que demostré durante un buen tiempo. En ese lugar renté un cuarto pequeño, donde cabían mis cosas básicas para dormir y para poder cocinar. Bueno, como les había dicho desde un principio, yo siempre traté de economizar en todo momento, e incluso con las comidas. A veces me duraba para comer 3 veces lo que llegaba a cocinar, y eso me ahorraba una cantidad considerable de dinero. Recuerdo que en ese momento yo me iba caminando hasta el trabajo. Tardaba casi 2 horas para llegar, pero prefería levantarme temprano que pagar taxi o transporte. En ese trabajo conocí a Isabela, una muchacha de 20 años, la cual me cautivó desde el primer momento en que la miré. Ella tenía una sonrisa muy coqueta, mientras que sus ojos eran negros, grandes y demasiado hermosos. Desde ese momento quedé flechado con su belleza, y de inmediato comencé mi juego de seducción para poder cortejarla. Necesitaba tenerla en mis brazos, pero ante todo deseaba invitarla a salir, aunque no sabía cómo iba a hacerle para poder invitarle algo. Me había puesto un reto de sobrevivir con 200 pesos durante 10 días. En ese momento pensé que no iba a importar si no gastaba un peso. Entonces me animé a pedirle que saliéramos en fin de semana, y ella aceptó de inmediato. Tengo que reconocer que yo era un tipo de buen ver. Isabela no se negó a salir conmigo. Al contrario, creo yo que ella esperaba el momento perfecto para que le propusiera nuestra primera cita. Durante 3 días yo me encontraba algo nervioso, porque la verdad el dinero que traía en el bolso solo eran unos cuantos pesos. Bueno,
Después dejé de pensar en eso y me dediqué a seguir trabajando como de costumbre para poder ahorrar todo mi dinero. Cuando llegó justamente el sábado, Isabela me preguntó si pasaría por ella a su casa, pero en ese caso le respondí que la esperaba en la plaza comercial porque tenía otras cosas que hacer, las cuales no eran para nada ciertas. Ella aceptó sin ningún problema. Entonces llegué a la cita y ya me estaba esperando, porque además me tuve que retrasar un poco al irme caminando desde mi casa, y la verdad sí estaba demasiado lejos. Cuando llegué, la saludé de cortesía. Ella me recibió de la misma manera, sin reclamar nada, y ya me había retrasado justo más de media hora. Discúlpame, pero tuve un inconveniente, pero ya estoy aquí. No te preocupes, está bien. A veces hay imprevistos y no se puede hacer nada. Ella me contestó sonriendo amablemente. Le dije que nos sentáramos en la banca para poder platicar. Hablamos de nosotros y de nuestros gustos, y algunas cosas más, según para irnos conociendo mucho más. Pues a mí me interesaba mucho Isabela, porque era una mujer demasiado atractiva, y la verdad, no deseaba que alguien más me la ganara. Tiempo después, ya habían pasado casi 2 horas. Noté que ella estaba algo incómoda, así que le sugerí caminar por la plaza comercial para ver las cosas que ahí vendían. «Está haciendo mucho calor, ¿no crees?», dijo ella, frente a una tienda donde vendían refrescos de esos para despachar, pero de ninguna manera podía gastar los únicos pesos que tenía en la bolsa. Además, estaba demasiado caro, y yo ni loco iba a pagar esa cantidad solo por un refresco. Bueno, no le había comprado hasta ese momento nada a Isabela, y realmente no pensaba hacerlo, porque además tenía comida guardada para 3 días, y pensaba llegar a calentarla. Por ese motivo me aguanté el hambre, pero justo después del mediodía, Isabela se acercó a mi oído para decirme: «¿Podemos entrar a comer algo? La verdad tengo mucha hambre». Al ver que ella insistía, le dije que entráramos a un negocio de esos donde venden hamburguesas. Ahí nos sentamos en una de las mesas y casi me da un infarto cuando en la carta miré los precios de cada paquete. Isabela de inmediato comenzó a pedir su orden, y como yo también ya tenía mucha hambre, ordené lo mismo, pensando que tal vez ella tenía que pagar la comida. Durante ese momento comenzamos a platicar de muchas cosas, donde Isabela hizo hincapié en que le había ido muy mal en el amor con otras personas. De cierta manera, ella contó todas sus relaciones fallidas, las cuales algunas se parecían a las mías, pero por supuesto no le conté todas mis experiencias, sobre todo el motivo del por qué ellas me terminaban dejando, lo cual no me importaba en absoluto. La charla durante la comida fue muy amena, sobre todo porque aquella hamburguesa me sabía deliciosa. Tenía mucho tiempo que no probaba una, porque para mi mala suerte, en mi ciudad siempre estaban muy caras, y ni loco iba a gastar todo ese dinero. Al terminar la comida, Isabela se quedó mirándome, porque la mesera regresó 3 veces con un papelito de la cuenta. Yo no dije nada, porque tampoco llevaba el dinero suficiente para pagar la comida. Era mucho dinero, el cual no contaba en mi bolsillo. Cuando ya era muy tarde, Isabela no se aguantó y me dijo que ya se tenía que pagar la cuenta, pero solo le contesté: «Pues entonces tú págala». Ella me quedó mirando con una expresión de sorpresa. ¿Pero qué quería? De ninguna manera podía pagar la cuenta. Ni siquiera traía un billete de 100 pesos en el bolsillo del pantalón. «Yo no traigo dinero. Tú dijiste que tenías hambre. Entonces tú debes pagar la cuenta, porque honestamente no traigo un peso en la bolsa». Isabela me quedó viendo con una expresión desconcertada. Abrió su cartera para poder pagar la cuenta de la comida, pero como ella fue quien quiso entrar a comer, pues obviamente debía pagar todo. En ese momento me miró con seriedad y se dio la vuelta.
No me dejó acompañarla a los autobuses. Solo me dijo: «Me tengo que ir. Muchas gracias por todo». Y se dio la vuelta. Realmente la sentí muy molesta, pero no entendía por qué. Era obvio que no iba a pagar por algo de lo cual no tuve la iniciativa. Y si ella propuso comer algo, debía pagar por su propia cuenta. Días después, intenté comunicarme con ella sin tener éxito. Parecía que se la hubiese tragado la tierra, porque inclusive nunca contestó los mensajes. Tiempo después, la volví a ver, pero se portó muy indiferente conmigo. Y al ver su molestia por acercarme y hablarle, pues solamente le dejé de insistir para seguir con mi camino. Después ya jamás supe de ella. Pasaron los meses. Y bueno, yo seguía sin interesarme en alguna otra mujer. No podía olvidarme de Isabela, pero creo que ella no me comprendió cómo era realmente yo. Solo necesitaban un poco de paciencia, porque les aseguro que también sabía querer a una persona, pero a mi manera. Entonces, después de unos meses, volví a conocer a una mujer realmente interesante. Ella era una mujer mucho mayor que yo. Me llevaba como 20 años, pero realmente eso no me importaba, porque llamaba muchísimo mi atención. La conocí porque se había mudado cerca del cuarto donde me encontraba rentando, en una unidad habitacional, donde vivía la gente de mucho dinero, y de alguna manera fue más que nada mi vecina. Cuando la miré por primera vez, vi que traía un auto de esos de lujo. La mujer se veía muy bien conservada, y bueno, se notaba el dinero que traía en su cartera. Ese día la vi salir en su lujoso auto, y por estar mirando casi me caigo en la banqueta de la unidad habitacional. ¿Está usted bien?, ella me preguntó, ayudándome a levantarme. ¿Y cómo no estarlo, si acabo de mirar a un mismísimo ángel?, le dije con una mirada seductora. Disculpe, pero ¿en serio está bien? Ella volvió a preguntar si me encontraba en perfecto estado, porque la verdad ya me había dado un fuerte golpe con el filo de la banqueta. En ese momento me quedó mirando y de inmediato extendió su mano para el saludo. Me llamo Lía. Ella me dijo que se había mudado a esa unidad habitacional porque tenía un nuevo trabajo por ahí cerca. Lía era una de esas mujeres de altos negocios y al parecer tenía una sucursal de préstamos personales. Al escuchar todo eso, en mi mente surgió una solución a mis problemas financieros. Por ese motivo, traté de sacarle toda la información a esa mujer, sobre todo si estaba casada con alguien. Por fortuna y para mi buena suerte, en ese momento, Lía me dijo que estaba soltera. Ningún hombre ha estado a mi medida, ella respondió. Pero quizás lo encuentre pronto, añadió al final, formando una sonrisa en su rostro. Al ver su reacción, pensé que quizás yo no le era totalmente indiferente, y por ese motivo le demostré mi mirada seductora, con palabras que halagaran su belleza de mujer madura. Días después, iba hasta donde se encontraba la unidad habitacional. Entonces miraba, como todos los días, a la misma hora, salía esa mujer con su auto. Nos saludábamos y ella seguía su camino. Pero uno de esos tantos días, solo se detuvo su automóvil para decirme que si la acompañaba a un lugar. Nos detuvimos en uno de esos restaurantes muy lujosos. Ni en sueño iba a poder entrar a uno de esos lugares, sobre todo porque la comida valía una cuantiosa fortuna. De esa manera, Lía me invitó a desayunar, y ahí me contó algunas cosas de su vida, como su fuente principal de ingresos, y sobre todo que estaba libre de amoríos por esos momentos. Al escuchar sus palabras, en mi mente se vino una de esas ideas macabras, y sobre todo escalofriantes. Necesitaba hacer algo ahorita que estaba joven, para asegurar de alguna manera mi futuro, porque el poco dinero que yo tenía ahorrado, de ninguna manera me iba a servir para poder vivir durante la vejez.
Le demostré mi comprensión y muchas atenciones como todo un caballero, lo cual me permitió hacer sentir a Lía como la mejor mujer del mundo. Estaba luchando para que ella se fijara en mí, ya que sentía que no le era indiferente. Yo le gustaba mucho, sus ojos no me podían mentir, y fue en ese momento que pude saber que había llegado esa oportunidad, la cual siempre estaba esperando. Con el paso de los días, le mandaba mensajes de buenos días. Ella me respondía de inmediato con stickers cariñosos. La hice sentir la mujer más especial y única. No se podía resistir, y en pocas semanas me llamó para decirme que deseaba estar conmigo íntimamente. Todo me estaba saliendo tal y como lo había planeado. Lía se había enamorado de mí. Necesitaba hacer que ella no pudiera estar ya sin mí. De lo contrario, me iba a ser difícil disfrutar de su dinero como si fuera mío. Sin embargo, había algo extraño en ella. Nunca me dijo en dónde se encontraba la sucursal de su negocio de préstamos. Aunque le insistía para que me mostrara en dónde trabajaba, ella nunca quiso hacerlo. Evadía mi pregunta o simplemente se enojaba, diciendo que era su trabajo y no tenía por qué meterme en sus cosas. No quería hacerla enojar y echar a la basura todo aquello que ya había ganado con mi esfuerzo. Lía cada vez se iba enamorando de mí, porque incluso comenzó a regalarme ropa y un teléfono celular de esos de última generación. Yo recibía feliz todos esos regalos. Pensaba que mi vida por fin estaba cambiando, por algo que realmente yo merecía. Aunque en algunos momentos me atrapaba el recuerdo de Isabela, pero eso ya había quedado en absoluto pasado. Al pasar los días, las semanas y los meses, ya me veía vestido con otras ropas. Comía a diario en los mejores restaurantes, y hasta sentía que Lía en cualquier momento iba a regalarme el coche que tanto había anhelado. Sin embargo, pasaban los días y esto nunca sucedió. Una tarde, cuando me encontraba en su casa, porque a veces me iba a quedar a dormir con ella, unas personas tocaron a la puerta. Ella los recibió en un cuarto que siempre tenía con llave. No supe por qué nació en mí una tremenda curiosidad por saber quiénes eran, pero Lía dejó en claro que no debía preguntar nada de sus cosas. Miré cómo entraron y se tardaron aproximadamente 1 hora. Yo me quedé en la sala para saber si lograba ver o escuchar algo, pero nunca supe de qué trataba ese misterio. Solo Lía lo sabía, y era obvio que jamás me lo iba a decir. Bueno, entonces dejé de insistir y meterme en cosas que no eran de mi incumbencia. Después de todo, estaba a punto de sacarme la lotería, y la verdad me encontraba sumamente concentrado en ello. Los días pasaron y le propuse a esa mujer si me mudaba a su casa. Es que me he agotado mucho de ir y venir a mi casa. Ya paso mucho tiempo más aquí contigo. Y bueno, es mejor que ya me venga a vivir a tu casa. Tienes razón, ella me dijo. Me contestó con una sonrisa extraña en su rostro. Y justo en esos momentos, no supe por qué me había entrado un montón de escalofrío. Era como si mi propio cuerpo me estuviera avisando de algo. O más bien, se trataba de una advertencia, la cual ignoré por completo. Cuando me mudé a su casa, sentí un ambiente algo extraño. Ella siempre se encerraba en ese cuarto, porque además supe que allí tenía otra línea de teléfono independiente al resto de la casa. Eso no lo sabía. Me di cuenta por la muchacha del servicio que un día dijo: «Le están hablando de su otra línea privada, señora». Sin embargo, no quise darle importancia y dejé que ella siguiera con sus cosas. Después de todo, yo disfrutaba de su casa. Tenía techo, ropa y comida gratis. No podía pedir otra cosa más. Después de un par de semanas, me di cuenta que se ausentó durante todo el día. Ella regresaba por la tarde-noche, ya casi cuando el sol se había ocultado. No quería ser celoso, ni mucho menos un hombre de esos posesivos,
pero sí me daba mucha curiosidad en dónde andaba todo el día Lía. Ella no era la misma mujer que había comenzado a tratar desde un principio. Cambió mucho, o quizás apenas la estaba conociendo de cómo en realidad era ella. Un sábado me desperté al mediodía como de costumbre. En ese momento llegó Lía para decirme que nos iríamos de viaje. Eso me sorprendió mucho, pero al mismo tiempo brinqué de gusto, porque la verdad nunca había salido de mi ciudad. Ella dijo que iríamos a Valle de Bravo, ordenando a la muchacha para que preparara las maletas con lo indispensable. Pensaba que quizás iban a ser los días más felices de mi vida, pero créanme que fue realmente todo lo contrario, y hasta hoy me tiemblan las piernas con el solo hecho de recordarlo. Nos fuimos directamente hasta Valle de Bravo en su auto. Era increíble para mí ver cómo una mujer podía manejar tan bien, porque realmente yo ni siquiera sabía tomar el volante de un automóvil. Llegamos directamente a una casa. Esta era muy grande y estaba pintada de blanco por fuera, mientras que un enorme zaguán la protegía. Lía tocó el timbre y 2 hombres abrieron la puerta. «Bienvenida, señora», ellos dijeron, llevándose consigo nuestras maletas. Entonces yo quedé más que maravillado con esa enorme casa. Lía decía que se la habían heredado sus padres, y de vez en cuando la visitaba, pero siempre viajaba sola al no tener una pareja. La casa tenía una vista preciosa en su segunda planta. A lo lejos se apreciaba una laguna, donde había unas pequeñas lanchas. Nos fuimos entonces a la habitación para tener intimidad como unos salvajes. Realmente ella era demasiado sensual, a pesar de su edad. Disfruté demasiado estando en la intimidad con ella. Tiempo después, ella subió con unas copas de vino tinto. Decía que debíamos brindar por esos bellos momentos. Entonces brindamos por estar juntos en Valle de Bravo. De repente empecé a sentir un fuerte mareo, y la vista se me iba nublando poco a poco. Pero antes de cerrar los ojos, bien que vi cómo Lía hablaba por teléfono y decía: «Ya lo tengo, deben venir por él de inmediato». Cuando desperté, me encontraba en un extraño cuarto, amarrado de los pies y de las manos. Intenté moverme y gritar, pero una voz me dijo: «Es inútil, aquí nadie te va a escuchar, y si lo hacen te van a ignorar». Pregunté qué era ese lugar, pero nadie sabía nada. Parecía que me encontraba privado de mi libertad en algún lugar extraño, y sobre todo lejano. En ese momento escuché que se iban acercando a la puerta. Entonces me dejé caer al suelo, cerrando los ojos. Escuché cómo se llevaban a la otra persona que allí se encontraba, y después se acercaron a mí, dándome una patada, donde no me moví y mucho menos me quejé. Todavía no revive. Bueno, es mejor. Así irá directo al cielo sin acordarse de nada. Cuando se fueron, medio abrí un ojo mirando cómo dejaban la puerta abierta. Entonces me levanté y al asomarme sin mirar a nadie, salí de ese lugar, el cual se encontraba en la parte trasera de la casa de Lía. Por fortuna, cerca de allí se encontraba un árbol. Entonces me subí trepando para poder brincar del otro lado de la barda. Caí con un pie lastimado, pero eso no me importó, y corrí por las calles empedradas. Cuando llegué a una calle donde había gente humilde, un señor muy bondadoso me ayudó a regresar a mi casa. Me prestó algo de dinero, y al momento de su ayuda, aconsejó que fuera con las autoridades para denunciar lo que había mirado. Sin embargo, en ese momento recibí muchos mensajes del número de Lía. «Te me has escapado, desgraciado. Es una lástima. Ya tenía vendido tu corazón a un buen precio, el cual no utilizas para nada». Con esas palabras, supe que Lía se dedicaba a eso. Quería quitarme la vida para quedarse con mis órganos. Ese era el negocio, el cual nunca quiso que yo lo supiera.
Cuando llegué a mi casa, utilicé mis ahorros para mudarme lejos a otra ciudad, porque incluso seguía recibiendo amenazas y advertencias de Lia. Comprendí que no siempre es bueno guardar el dinero y ser tacaño, porque por culpa de ese mal hábito y ambición, por poco visitaba a San Pedro y estaba a punto de cavar mi propia tumba.